Dios te bendiga, Dios te guarde. Vengo con otro tema de la Biblia que lleva como título Jesús, el Cordero de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El plan de redención no comenzó en el momento de la cruz, ni en Belén, sino en la eternidad misma. Antes de que el hombre fuese formado, Dios ya había determinado el camino por el cual restauraría a la humanidad caída. La cruz no fue una reacción al pecado, sino el cumplimiento de un propósito eterno. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado un Cordero, y a lo largo de toda la Escritura, desde el huerto del Edén hasta la gloria eterna, la figura del Cordero aparece una y otra vez como una señal del plan redentor de Dios. Cada sacrificio, cada altar y cada profecía señalaban hacia un mismo destino, la venida de un Cordero perfecto que quitaría el pecado del mundo. El primer sacrificio en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, intentaron cubrir sus vergüenzas con hoja de higuera. Sin embargo, Dios mostró que el pecado no podía cubrirse con esfuerzo humano. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Génesis 3:21. Para que existiese túnica de pieles, un animal tuvo que morir. Aquí aparece el primer sacrificio sustituto. Desde ese momento se establece un principio espiritual. La vida de uno es entregada para cubrir la culpa de otro. El primogénito de las ovejas. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Génesis 4:4. Abel fue el primer hombre que ofreció un sacrificio, que incluía derramamiento de sangre, y Dios miró y aceptó con agrado su ofrenda. Abel se convierte en una figura temprana del sacrificio que quedó aceptado delante de Dios. Abraham, Dios se proveerá de un cordero. Uno de los momentos más proféticos ocurre cuando Dios pide a Abraham ofrecer a su hijo Isaac. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Génesis 22:6. Isaac cargó la leña sobre su hombro, una imagen profética del Mesías cargando la cruz, y él cargando su cruz. Juan 19:7. Este evento ocurrió en el monte Moriah, el mismo lugar donde siglos después se levantaría el templo, y en la misma región donde Jesús sería crucificado. Cuando Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero?, Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero. Génesis 22, versículos 7 y 8. Esta frase se convierte en una profecía directa del sacrificio futuro de Cristo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Génesis 22:13. Aquel carnero no apareció por casualidad, estaba allí por provisión divina, atrapado entre espinos, listo para ocupar el lugar de Isaac. Este detalle no es menor. Los espinos que aparecieron por primera vez como resultado de la maldición del pecado en el huerto, Génesis 3:18, vuelven a aparecer aquí rodeando al sustituto. Siglos después, ese cuadro profético se cumpliría de manera sorprendente en Jesucristo, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Mateo 27:29. Así como el carnero quedó atrapado entre los espinos para ser ofrecido en lugar de Isaac, Jesús llevó sobre su cabeza una corona de espinos cuando fue llevado a la cruz, convirtiéndose en el sustituto perfecto por toda la humanidad. El carnero murió en lugar de Isaac, Cristo murió en lugar de nosotros. Los espinos, que simbolizan la maldición del pecado, fueron puestos sobre la cabeza del cordero, mostrando que él tomó sobre sí nuestra maldición para darnos redención. La Pascua, el cordero y la sangre de los dinteles. Dios dio instrucciones específicas sobre el cordero pascual.
El cordero debía ser sin defecto. El animal será sin defecto. Éxodo 12:5. Esto anunciaba que el Mesías sería perfecto y sin pecado. El cordero debía ser examinado. El cordero debía ser observado durante varios días. Éxodo 12:3-6. Jesús también fue examinado por autoridades religiosas y civiles y nadie halló culpa en él. Ningún delito halló en este hombre. Lucas 23:4. La sangre debía ser aplicada. Pondrá la sangre en los postes y en el dintel. Éxodo 12:7. La sangre debía ser visible. Esto muestra que no bastaba con sacrificar el cordero. La sangre debía aplicarse. La sangre detenía el juicio. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. El juicio no se detenía por obra humana, sino por la sangre del cordero. El cordero debía ser comido. Éxodo 12:8. Esto apunta a una relación interior con el sacrificio y la necesidad de participar de la Santa Cena. Jesús lo explicó: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan 6:54. Ningún hueso debía ser quebrado. Éxodo 12:46. Esto se cumplió exactamente en Jesús. No le quebraron las piernas. Juan 19, del 36 al 36. El cordero profetizado. Uno de los anuncios más claros aparece en Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Este pasaje describe con detalle el Mesías sufriente que entregaría su vida sin defenderse y en silencio. Cuando Jesús apareció públicamente, fue reconocido, identificado por Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El anuncio profético se hace público y el Cordero ya había llegado. Porque Cristo es nuestra Pascua, que Cristo ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 1:7. Jesús no solo cumplió la figura del Cordero, Él es la Pascua definitiva. Después de su sacrificio, el Cordero es exaltado y el cielo entero reconoce esta autoridad. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder de las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ello hay, oí decir al que está sentado en el trono: al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:12-13. La boda del Cordero. El plan del Cordero culmina en una celebración eterna. Ha llegado la boda del Cordero. Apocalipsis 19:7. El sacrificio termina en unión eterna con su pueblo. La Biblia muestra que el mismo Cordero que fue anunciado en el Edén hasta Apocalipsis es el que reinará eternamente. El trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:11. Desde el huerto del Edén hasta la gloria eterna, la Biblia revela una sola historia. Dios proveyó un cordero. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios cubrió a Adán y a Eva con pieles. Cuando Abel ofreció su sacrificio, la sangre habló de fe. En el monte Moriah, Abraham encontró un carnero atrapado entre espinos, anunciando que Dios mismo proveería el sacrificio. En Egipto, la sangre en los dinteles detuvo el juicio y abrió el camino hacia la libertad. Cada cordero sacrificado en el antiguo pacto señala hacia uno mayor. Cada altar levantado era una sombra del sacrificio perfecto que vendría. Entonces un día, junto al río Jordán, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero prometido ya estaba presente. Jesús fue examinado y hallado sin defecto. Fue al matadero en silencio. Su sangre fue derramada y ningún hueso suyo fue quebrado. En la cruz el símbolo se convirtió en realidad y el sacrificio eterno fue consumado. Pero la historia del Cordero no termina en la cruz. El Cordero que fue inmolado ahora vive, reina y es adorado en los cielos. Un día el mismo Cordero que fue sacrificado celebrará la boda eterna con su pueblo y su trono será establecido para siempre. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo apunta a